Bueno, hermanos, yo quisiera iniciar este tiempo de enseñanza con una anécdota. No sé cuántos de ustedes, los que son aficionados al Facebook, aunque ya eso no es una aplicación tan usada por por los más jóvenes, pero nosotros, los que somos de la generación de Facebook o lo que vimos a Facebook nacer, vamos a recordar una fecha importante y fue que en el 2015 Facebook sacó una nueva aplicación o introdujo una mejora a su red social que se llamaba On This Day, un día como hoy. Y esta aplicación, que realmente en la versión en español se llama Recuerdo, consistía en que ciertas, ciertos posts o ciertas informaciones o fotos que usted había compartido en el pasado o ciertas publicaciones que otros habían compartido donde usted había sido tagueado, pues entonces salían de principio, desde que usted abría Facebook temprano en la mañana, decía un día como hoy, y aparecían fotos de, bueno, de cualquier evento al cual usted estuviera participando. Esto, para muchos de los que están aquí, como dije, para los jovencitos, no es algo que llame mucho la atención, pero yo recuerdo que en ese tiempo fue muy trendy. Y a mí particularmente, uno de los primeros recuerdos que Facebook trajo a mi vista fue una foto de mi boda. Era una foto especial, creo que fue una de las primeras y de las pocas fotos que tengo subida al Facebook, donde yo estaba con Nidia en un campo, la tenía agarrada de mis brazos y nada, yo creo que Facebook con esa foto cumplió su función o lo que quería o la misión, que era revivir ese recuerdo en mi mente, transportarme nuevamente a ese tiempo que aunque ya habían ocurrido ya 8 años de haber yo estado casado, yo me sentí en ese momento como si estuviese ahí. Como buenos mercadólogos, lo que ellos querían era poder proveer una experiencia agradable, atraer a nuestras mentes esos momentos especiales, esas fechas memorables, permitiendo que podamos vivir otra vez esos instantes. Y realmente con esa foto lo lograron. Ahora bien, hermanos, ¿alguna vez se han preguntado por qué Dios nos dio una memoria? ¿Por qué nos creó con esa habilidad de almacenar recuerdos de nuestro pasado? Dios ha creado al hombre con la capacidad de recordar. Y no solo al recordar es que tú tienes como una película de lo que ocurrió, sino que a veces esos recuerdos son tan fuertes que se pueden sentir hasta físicamente y pueden afectar nuestras emociones de manera poderosa. Por ejemplo, algunos de ustedes conocen la expresión "se me hace la boca agua". Cuando ven, muchos lo utilizamos cuando vemos algo, alguna comida que conocemos. Pues a mí, cuando yo veo una foto o viene a mi memoria ese chenchen con habichuela guisada y chivo guisado que hacía mi abuela, a mí también se me hace la boca agua. O el asopado con cerveza que hacía mi abuela Gladys también, como que, y no es solamente como el recuerdo, sino que la boca realmente se te pone como salivosa, se te hace agua, tú comienzas como hasta a sentir esos gustos. También, por ejemplo, otros recuerdos cálidos que tengo es cuando mi madre me acostaba pequeño en la mañana, en la noche, perdón. Siempre ella tomaba su tiempo como para arroparnos, rascarme un chin la cabeza, rascarme la espalda, como para acurrucarme. Y esa sensación trae un sentido como de calidez a mi corazón. Yo no sé si Nidia está muy contenta con con ese hábito, porque ahora a veces antes de dormirme yo le digo, mira, llegando, hazme el favor, ráscame un poquito antes que no puedo conciliar el sueño. Pero bueno, también a mí me llena mucho de emoción recordar todos esos viajes que yo hacía con mi padre al sur profundo, muchos de ellos por temas de trabajo, otros para visitar a la familia. Íbamos a Cabo Rojo, íbamos a San Juan, íbamos a todos esos lugares remotos que en ese tiempo se tomaban casi 5, 6 o 7 horas llegar.
Pero esa sensación de emoción al explorar y conocer nuevos destinos de mi país era algo muy agradable. Yo, la primera vez que fui a Disney, conocí a Mickey, yo tenía 5 años. Señores, esos recuerdos, increíblemente, están como hoy en mi mente. Mi mamá siempre decía, no, yo le preguntaba a la gente que si era todavía buena edad, porque ustedes saben que eso y ahora mismo es una inversión ir a Disney. Cuesta un dinero y uno dice, no, yo voy a ir ya cuando los muchachos estén grandes. Pero en ese tiempo se presentó una conferencia en el trabajo de mi padre en Orlando y bueno, aprovecharon y mataron 2 pájaros y un tiro y nos llevaron. Y mi mamá siempre nos preguntaba como con ese pesar para ver si valió la pena la inversión. Pero ustedes recuerdan a Mickey, recuerdan los personajes y yo tengo todas esas imágenes bien vívidas en mi mente. También el sentir la brisa fresca de esa tarde que yo le comentaba de mi boda, cuando yo en un momento que no estaba en la sesión de fotos, me aloqué, agarré a Nidia en mis brazos, la levanté y comencé a caminar por un campo de golf que casi nos vamos por un barranco. Pero cuando yo veo esa foto, yo siento la brisa, yo recuerdo el momento, recuerdo la emoción, igual siento el amor y el temor que sentí en el momento que recibí a cada uno de mis hijos, así como el pecho erguido y el sentimiento de orgullo, un orgullo vamos a decir que santo, cuando celebré mi primer Día del Padre. Todos esos son recuerdos que permanecen en mi memoria. Este superpoder de la memoria puede ser una gran bendición y también puede ser una pesada maldición, pues lastimosamente muchos somos afectados por recuerdos negativos de nuestro pasado. Y a diferencia de Facebook, donde sí podemos filtrar y decir, mira, yo quiero que tú me expongas o ser expuesto a este tipo de recuerdos, a esta persona yo no quiero que tú me la... en ningún recuerdo yo no quiero que aparezca, esta sí yo quiero que aparezca. Nuestra memoria almacenan todos. Hay muchos estudios sobre la memoria en el área de la neurología, de la psicología, con el fin de poder entender enfermedades como el Alzheimer o la demencia senil. Y estos estudios lo que tratan es de buscar terapias y tratamientos farmacológicos para poder tratar estas condiciones. Los recuerdos siempre han sido una parte importante de la experiencia humana. De hecho, muchos de nosotros que hemos tenido parientes o relacionados cercanos que sufren de Alzheimer es algo que sufrimos. O sea, más que la enfermedad o el cuidado, es el hecho que la persona amada no olvida, no nos conoce, como que poco a poco va perdiendo su sentido de, vamos a decir, de humanidad. La seguimos queriendo, la seguimos amando, pero ya no es como si fuera la misma persona. El pasaje que estaremos estudiando hoy es precisamente una narrativa histórica que despierta un recuerdo importante en la historia de la iglesia. Y este está en Hechos 2, del 1 al 11, el día de Pentecostés. Este suceso marcó un antes y un después en la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Nuestros hermanos pentecostales evocan y recuerdan con mucha frecuencia este evento. Pero nosotros, quienes abrazamos la doctrina reformada, muchas veces quitamos este suceso de nuestras preferencias. Ahora bien, para ponernos un poco en contexto, la narrativa que estamos a punto de estudiar o de leer inicia realmente en Lucas 24. Después de que Jesús resucitó, se les apareció a sus discípulos y les dejó una tarea y un mandato. Dice Lucas 24, los versos del 44 al 48. Después Jesús les dijo a sus discípulos: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá
y resucitará entre los muertos al tercer día. Ahora viene la tarea. ¿Y cuál era? Y es que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora bien, viene el mandato. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Era muy importante seguir al pie de la letra las instrucciones de Jesús, pues esta gran tarea que él estaba encomendando de ir por todo el mundo, predicar el evangelio, ser testigo de él, requeriría de una gran asistencia. ¿Y cuál era esa gran asistencia que estaba siendo prometida? Veamos Hechos 1 a partir del verso 4. Hechos 1, el verso 4 dice: y reuniéndolos, les habló y les dijo que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Verso 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La tarea estaba clara. Los discípulos tenían que esparcir el evangelio. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Pero para poder cumplir esta tarea, era necesario esperar lo prometido, el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron los discípulos entonces? Ellos obedientemente siguieron al pie de la letra las instrucciones. Si vamos a Hechos 1, en el verso 12, si seguimos, en Hechos 1, dice: entonces los discípulos regresaron a Jerusalén, desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado a la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Ahora sí, con ese preámbulo, acompáñenme entonces, por favor, a Hechos 2 y recordemos juntos este evento. Hechos 2, voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, y esta la titula La venida del Espíritu Santo. Verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. El día de Pentecostés, o la fiesta de Pentecostés, era la fiesta igual conocida como la fiesta de la cosecha, y se celebraba 50 días después de la Pascua. Era una de las 3 fiestas anuales que el pueblo judío celebraba congregándose junto en Jerusalén. Se decía que para este tiempo, esta fecha convocaba a más de 1 millón de personas a esta ciudad. Entonces, en el verso 2 dice: y de repente vino del cielo, un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Esta es la primera señal de que algo estaba fuera de lo normal. Se sintió un viento, un sonido fuerte, impetuoso, así como cuando aquí somos azotados por un huracán. Y este sonido, este viento, fueron acompañados por fuego. Si ustedes conocen la palabra, podrán reconocer de inmediato
que ambas imágenes, tanto el viento fuerte como el fuego, son asociadas en el Antiguo Testamento con el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Y esto fue lo que llegó. Dice el verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Debido a que toda esta multitud estaba congregada por la fiesta, todos estos judíos devotos de todas las naciones donde ellos estaban esparcidos, todo Israel, todo el pueblo judío estaba representado. ¿Y qué pasó con estos, vamos a decir, curiosos? Dice el verso 7, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Estos adoradores curiosos escucharon la palabra de Dios en sus propios idiomas y fueron testigos primarios del poder del Espíritu. Los galileos en ese momento eran considerados personas de poco estudio. De hecho, su propio idioma era un idioma considerado a menos. Era como un dialecto. De esta forma, la venida del Espíritu en Pentecostés resalta las implicaciones también mundiales del Evangelio, revirtiendo la confusión de idiomas que se produjo en el incidente de la Torre de Babel. Estábamos comenzando a ver el poder de Jesucristo, del Espíritu Santo. Y así inicia una nueva era en la fe cristiana. Este día de Pentecostés marcó el punto de transición de la obra y ministerio del Espíritu Santo en el antiguo pacto versus el nuevo pacto. Durante todo el Antiguo Testamento, el Espíritu no residía en las personas, sino que se manifestaba solo en algunas de ellas y por un periodo necesario para ejecutar obras específicas. Por ejemplo, si vamos a Éxodo 31, vemos a Besaleel y a Eloab, que fueron personas que llenas del Espíritu Santo fueron dotadas de habilidades especiales para hacer el arca del pacto. También vemos esto, por ejemplo, en la historia de muchos de los jueces, como Sansón, que lleno del Espíritu Santo logró grandes proezas en contra de los filisteos. Igual con los reyes de Israel, el rey David, el rey Saúl, fueron visitados por el Espíritu Santo para hacer obras específicas. Sin embargo, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo es derramado, como leímos en Hechos 2, como signo de la inauguración del nuevo pacto. Y Dios viene ahora a morar de forma permanente en medio de su pueblo a través de este. Todo lo que Cristo fue para sus discípulos mientras estuvo con ellos aquí en la tierra, el Espíritu Santo lo iba a hacer ahora y a partir de ese momento. Ellos no estarían solos. Jesús igual se lo había dicho. En Juan 14, 16 y 18 leemos, yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Yo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¡Wow! ¡Qué promesa! Jesús morando en ellos, en cada uno de ellos, y también morando en cada uno de nosotros.
el Paracleto prometido, nuestro acompañador, nuestro consolador, había llegado. Quiero destacar brevemente, aunque estaba un poco renuente en meterme o no, si meterme o no, en esta discusión, vamos a decir, o controversia, que dentro del pueblo de Dios existen dos diferentes perspectivas sobre esta narrativa. Solo las voy a mencionar con el fin de mostrar brevemente ambos entendimientos. Hay un entendimiento pentecostal tradicional del cual muchos de nosotros venimos. Este entendimiento entiende, valga la redundancia, que las personas primero nacen de nuevo y luego son bautizadas por el Espíritu Santo para la impartición de dones. Usualmente este bautismo viene acompañado con el don de lengua como una confirmación especial. Y ellos basan esta enseñanza en este mismo pasaje de Hechos 2 y en otras 3 ocasiones o eventos que ocurrieron dentro del libro de los Hechos. Sin embargo, los que abrazamos la doctrina reformada, entendemos que el bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez. Y esto es al momento en que creemos en Jesucristo genuinamente y de corazón. Y lo recibimos como nuestro Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados. En este momento, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Ya tenemos a Dios en nuestro ser. Efesios 1:13 dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Muchos teólogos, para resolver este dilema, concuerdan que lo ocurrido en el día de Pentecostés con los discípulos fue ciertamente un evento extraordinario, único y de transición. Estos discípulos habían tenido un encuentro con Jesús, habían creído en Él, vivían con Él, pero tenían a Jesús físicamente con ellos. Sin embargo, después que Jesús ascendió, el Espíritu Santo empezó a funcionar entre el pueblo de Dios con el poder de este nuevo pacto. Por eso, un mejor término y quizás unifica ambas perspectivas es llenura del Espíritu Santo, la cual ambas versiones o ambas enseñanzas atestiguan que es una condición sine qua non, es decir, indispensable para que el cristiano pueda vivir una vida de victoria sobre la influencia del pecado y cumplir con fidelidad su llamado divino. Esta llenura nos permite vivir en una obediencia continua y hacer el mejor uso posible de los dones y talentos que Dios nos ha dado. El ejemplo de esto lo vemos en Hechos, en el mismo libro de los Hechos. Si lo leemos por completo, nos vamos a dar cuenta que después de ese suceso, después de la llenura del Espíritu Santo, estos primeros discípulos pasaron de ser cobardes seguidores de Cristo, que los habían negado, que habían huido todos el día en que Cristo fue atrapado, preso, a valientes pioneros de la fe. Por ejemplo, después de la llenura del Espíritu Santo en Hechos 2, ya no vemos a un Pedro que niega en temor a Jesús, sino a un Pedro transformado, predicando con denuedo el Evangelio y cosechando en su primera ponencia 3,000 almas para Cristo. En Hechos 3 vemos a ese mismo Pedro que junto a Juan sana un cojo de nacimiento y dice con esta palabra, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En Hechos 4 vemos a Pedro también testificando de Cristo con valentía ante el concilio y los sumos sacerdotes, estando bien, y estos entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de Burgos, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Al momento entonces de estos dos ser intimados por estos mismos judaizantes y
los cuales le requirieron, mira, ok, lo vamos a dejar libre, pero no testifiquen más. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Se escondieron? No. Dijeron, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:31, vemos también a una congregación completa junta, orando, testificando con valor del Señor. Dice Hechos 4:31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En Hechos 4 también vemos a una iglesia unida, llena del Espíritu Santo, movida a la generosidad y al amor. La congregación de los creyentes era de un solo corazón y alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían, tierras, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. En Hechos 5 vemos a los apóstoles realizando milagros. Por la mano de estos apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Y dice en el verso 16, la gente de las ciudades y de los alrededores de Jerusalén acudían a ellos trayéndoles enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. En Hechos 7 vemos un Esteban que justo antes de ser martirizado, lleno del Espíritu Santo, exclamó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. En Hechos 9 vemos a un Ananías testificando a Saulo, el temerario perseguidor de la iglesia, y este siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Y a partir de Hechos 12, vemos a un Pablo embarcado en múltiples viajes misioneros, plantando iglesias, llevando el evangelio a los gentiles. Si seguimos en Hechos, la lista se hace interminable. Pues esta iglesia primitiva, esta iglesia que comenzó con 120 personas, quizá una iglesia como dice Gracia, llena del Espíritu Santo, trastornó todo el mundo conocido. Ahora bien, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos que evidencia la llenura del Espíritu Santo en nosotros? ¿Y cómo puede un creyente procurar ser lleno del Espíritu Santo y mantenerse lleno? En los minutos que nos quedan, deseo que juntos vayamos a la palabra y busquemos esta respuesta. Y tengo que confesar que mucho de lo que sigue está basado en una enseñanza del pastor Sugel Michelén, así que le doy el crédito desde un inicio a él. Pero dice, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? El término llenura quizás pueda confundir nuestra percepción de quién es el Espíritu Santo. Y por eso es bueno que lo dejemos claro. El Espíritu Santo no es una fuerza, una energía, no es una sustancia, ni una influencia, no es algo que recibimos un poquito y entonces poco a poco nos vamos llenando de él. No. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, quien mora en todo cristiano, como dijimos ya, y que desde el momento de su conversión está aquí, en nuestro corazón. Una forma quizás de entender este término de la llenura del Espíritu Santo es como si usted tuviera un globo y lo llena un poquito, usted tiene el globo completo. Pero conforme usted va insertando más aire, este globo se va haciendo más grande, más grande. Este Espíritu Santo que mora en todo creyente, es verdad que está ahí. Sin embargo, no todos los cristianos experimentan la llenura de él. Quizás Efesios 5 nos ayude a entender un poco, a aclarar este concepto. Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Para poder entender ese término llenos de o ser llenos de, tenemos que saber que esta expresión en la Biblia se refiere a que una persona está siendo controlada por algo.
En palabras del mismo pastor Suher Michelin, ser lleno del Espíritu Santo entonces no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Una persona ebria, como todos sabemos, está bajo la influencia, bajo el control del alcohol. No puede caminar bien, no puede controlar sus impulsos, no puede hacer las cosas correctamente. Pablo nos exhorta en este verso a que no nos dejemos controlar por el alcohol, que esto no ocurra en el cristiano. Como ustedes saben, esta era una práctica muy común dentro de las religiones paganas de ese tiempo, sino que más bien nos dejemos controlar por el Espíritu Santo. MacArthur, en su comentario respecto de este verso, dice: ser lleno del Espíritu Santo significa vivir en la presencia consciente del Señor Jesucristo y permitir que su mente, por medio de la palabra, domine todo lo que piensa y hace. Ser llenos del Espíritu Santo es lo mismo que andar en el Espíritu, como lo describe Gálatas 5:16. Y con este pasaje entonces vamos a ver la segunda pregunta: ¿cuáles son los frutos que evidencia la llenura del Espíritu? En Gálatas 5:16 dice: digo pues, anden por el Espíritu, estén llenos del Espíritu, déjense controlar por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Escucharon esa lista? Mientras vamos leyendo, vamos de una vez haciendo nuestra radiografía, como decíamos el domingo pasado. Pero el fruto del Espíritu, dice el verso 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos, seamos llenos también por el Espíritu. El teólogo británico John Stott dice: si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia, la plenitud del Espíritu humaniza, porque nos hace como Cristo. Entonces, ¿cómo puede un creyente procurar ser lleno del Espíritu y mantenerse lleno? Fíjense que en Efesios 5:28 el llamado está dado en modo imperativo y presente. Dice: sed lleno. Es decir, que esto no es una sugerencia para el cristiano. Esto no es una opción. Esto no es si yo deseo, si no deseo, si me desperté con ánimo, no me desperté con ánimo. Si yo entiendo que esto es conveniente para mi estado de vida o mi etapa ahora mismo, o si yo tengo el tiempo. Esto es una orden para todos nosotros. Esta orden no es para el pastor solamente, no es para los líderes de la iglesia, es para todos. Este mandato, como dije, está en presente. Indica que esto debe ser una experiencia diaria, constante del cristiano. Vivir bajo el dominio, el control y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, ¿cómo lo hago? Bueno, lo primero es viviendo vidas que no entristezcan el Espíritu. Dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. El Espíritu Santo, Dios mismo habita en nosotros. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dios mora en nosotros por su Espíritu. Si queremos ser controlados por Él, debemos cuidarnos de no entristecerle. Eso es, señores, como, no sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez hayan sido invitados a una casa y cuando usted llega, usted siente como una atmósfera diferente, como que si usted no es bienvenido. No sé, como que a veces usted se pregunta, pero entonces, ¿para qué me invitaron? Uno no se va por educación, ¿verdad que no? Pero uno se recoge, se sienta a un lado, en su sillita tranquilo, hasta encontrar un momento adecuado. El Espíritu Santo no se va de nosotros. Ya vimos esto, Él vino a morar en nosotros, sin embargo, ¿qué hace si lo entristecemos? Si seguimos viviendo vidas de pecados, si tenemos pecados no confesados, Él se entristece y ¿qué Él hace? Se recoge. Se recoge. ¿Por qué? Y nos deja que nosotros sigamos viviendo. Él va con nosotros a todas partes, algo que los cristianos muchas veces olvidamos. Por eso es que debemos de cuidarnos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hacemos, para no contristar, para no apagar el Espíritu Santo que mora en nosotros. La segunda cosa que debemos de hacer es evitar caer presa de nuestros deseos carnales. Lo vimos en Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen uno al otro. Aunque ya como hijos no somos esclavos de nuestras pasiones carnales, muchas veces le damos rienda suelta a la misma y nos permitimos ciertos gusticos bajo el pretexto eso no es nada, yo me lo merezco, eso no es tan gran cosa, Dios conoce mi corazón, Dios tiene gracia conmigo, Él sabe que ahora mismo estoy flojo, estoy en necesidad de darme ese gustico. ¿Y qué hacemos? Nada, nos damos nuestro chismecito. Bueno, vamos a orar, hermana, por fulanita de tal. O visitamos lugares que sabemos que no debemos de visitar porque realmente entristecen el Espíritu Santo. O participamos de conversaciones y de chistes fuera de lugar. O nos exponemos a contenido en las redes sociales que no edifican, a música, películas, a libros, conciertos, a todo tipo de entretenimiento que lo que hace es apagar nuestro espíritu. Es verdad que vivimos bajo la gracia, pero como dice Primera de Pedro 2:11, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. En 1 Corintios 10:23 nos dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces, debemos de estar conscientes de esto y ver a cuáles prácticas yo me estoy exponiendo que realmente no me edifican. Por último, debemos de buscar con diligencia el edificarnos en su palabra. Debemos de llenar nuestra mente de la palabra de Dios, la cual fue inspirada por el Espíritu, de modo que ésta controle cada vez más nuestros pensamientos y nuestras acciones. Muchos de ustedes, conocen y saben que mi padre está pasando por un proceso de salud. Muchos de ustedes han orado, él está mucho mejor. Pero algo que me ministró mucho, ustedes saben que cuando la persona se ve con temas de salud fuerte, siempre como que aprovecha esos tiempos para organizarse y para dar algún mensaje. Y mi papá, que por la gracia de Dios también es cristiano, pero lo conoció ya en su adultez, dentro de los consejos que me has dado, me dice, Carlos, escudriña la palabra de Dios. Él confiesa, oye, si yo la hubiera conocido antes,
¿Cuántos problemas me hubiera evitado? Como dice Suel, en la medida que la palabra de Cristo nos llena, sus pensamientos vienen a ser nuestros, sus estándares son los nuestros, su voluntad es la nuestra. Y de este modo el poder de su Espíritu se manifestará más palpablemente en nuestras vidas. En la medida en que la palabra de Cristo permea nuestra mente y nos controla, en esa misma medida se manifiesta más ampliamente nuestra vida el poder del Espíritu de Dios, obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿Y cuál será el resultado, hermano? Nada, el Espíritu producirá en nosotros sabiduría, fe, gozo, paz, esperanza, bondad, paciencia, consuelo, conocimiento de Dios. Él fructificará. Entonces expongámonos a la palabra diariamente, que es algo que yo creo que el cristiano falla constantemente. Practiquemos las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, el estudio, la meditación, la adoración corporativa, la comunión con los hermanos. Todo esto va a contribuir a que seamos llenos del Espíritu Santo, a que vivamos llenos del Espíritu Santo y a que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. El domingo pasado, Jonathan nos dio, o Dios a través de su siervo Jonathan, nos habló a su pueblo, y muchos de nosotros fuimos tocados por ese mensaje donde éramos llamados a la humildad, a la mansedumbre. Y él nos confrontaba con una pregunta simple: ¿es difícil vivir la vida cristiana? Y él nos respondía que no. Y realmente esta es la respuesta. No, la vida cristiana no es difícil de vivir, siempre y cuando tomamos su yugo, siempre y cuando le seguimos a Él, siempre y cuando dejamos el control total y absoluto y sin reserva de nuestras vidas al Espíritu Santo. Siempre y cuando somos llenos de Él. Entonces ahora tu hermano creyente que está aquí, y eso fue lo que me tocó a mí predicar. Yo creo que el mayor provecho de esta tortura, de predicar los sermones, es que en el momento de la preparación uno es confrontado. Y yo era confrontado con estas preguntas. Y yo le invito a que mediten conmigo, porque a veces somos como ese oidor olvidadizo que dice Santiago, que escuchamos la palabra de Dios, decimos, wow, qué buen sermón, wow, qué buena enseñanza, pero salimos de acá y se nos va. ¿Estás viviendo una vida que entristece el Espíritu Santo? Hay prácticas que tú sabes que son pecaminosas, que no van acorde con la palabra de Dios, que tú de una vez desde que la haces sientes ese pesar en tu corazón. ¿Eres presa aún de pecados o deseos carnales no confesados? Si tú lees nuevamente este pasaje de Gálatas, tu vida corresponde más a los frutos de la carne o a los frutos del Espíritu. ¿Cuáles frutos de la carne son evidentes en nosotros? Por ejemplo, tenemos pleitos, rivalidades, contiendas. ¿Estamos involucrados en algún tipo de inmoralidad o impureza? ¿Son evidentes los frutos del Espíritu en nosotros? El amor, el gozo. ¿Vivimos en paz? ¿Tenemos paciencia con nuestros hijos? ¿Con nuestros compañeros de trabajo? ¿Con nuestros vecinos? ¿Somos bondadosos? Nos exponemos con regularidad a la palabra, la meditamos, la memorizamos, la rumiamos. Ese fue un punto como donde realmente yo he sido grandemente confrontado. Yo en días pasados me reunía con un hermano con el cual estoy tratando de tener seguimiento. Yo le decía, hermano, estoy luchando con algunas cosas
que con algunos pensamientos que yo no sé ni siquiera de dónde vienen, porque yo no me estoy exponiendo a ningún material inadecuado, pero como quiera, como que afloran en mí y me sorprenden, me dice, tú te estás exponiendo a la palabra, tú le estás meditando, tú le estás memorizando. Esas son las disciplinas que tenemos que cultivar para ser llenos del Espíritu Santo. Recordemos, hermano, que el ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia, no es un éxtasis que vamos a sentir la plenitud. El ser lleno del Espíritu Santo, como dijimos, es vivir controlados por Él en todas nuestras acciones. Esto no solamente nos va a beneficiar en nuestros ministerios en la iglesia o para nosotros poder utilizar los dones y talentos dentro de la comunidad. Esto también se debe de ver reflejado en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestras familias. En todo lo que nos desenvolvemos debemos de ser controlados por Él. Necesitamos esa dirección, ese cuidado. Ayer mientras compartíamos en el tiempo de la oración acá con Eddie y un grupo de hermanos, la hermana Marchena dijo algo, wow, que yo dije, wow, gracias Señor, porque diste una confirmación de que este era el mensaje que tú querías predicar, porque uno ora y había varias opciones. Y yo le preguntaba, Señor, ¿tú quieres realmente que yo hable de esto? Porque, como dije, es un pasaje un poco controversial. Y ella nos daba un testimonio y decía, oye, yo a veces cuando voy en mi trabajo, voy a una visita, yo digo, Señor, tú estás conmigo. Qué bendición. El tener ese conocimiento vívido de que Dios está con nosotros. Y amigo creyente que estás acá, amigo no creyente, perdón, que estás acá y aún no conoces de Dios, un día como hoy tú puedes recibir el regalo de la salvación y junto a al Espíritu Santo, quien pasa inmediatamente a habitar en tu interior. Este evento no solamente quedará grabado por siempre en tu mente, sino también que transformará tu corazón. Todos y cada uno de los que estamos acá, estamos en una gran misión acá. Sabemos que tenemos un tiempo limitado y necesitamos al Paracleto, a ese consolador, a ese acompañante, a nuestro ayudador, al Espíritu Santo. Entonces hoy, como reflexión y quizá para darle un tono así final hacia los padres, aprovechando el día, busquemos ser llenos hoy, hombres, padres del Espíritu de Dios. Realmente yo entiendo que para esa labor, que es una labor primordial, principal, la cual si Dios te regaló hijo, te encomendó, definitivamente en estos tiempos necesitamos de su llenura y de su dirección para poder desempeñarla con honor. Amén. Oremos, hermano. Gracias Dios por esta tu palabra, porque hoy tú nos recuerdas ese evento que ocurrió hace 2000 años. Ese día de Pentecostés, donde tú pasaste a morar en los corazones de cada uno de los que hemos creído en ti. Gracias, Señor, porque no estamos solos y hemos predicado constantemente de esa verdad, de que Dios está con nosotros y esto nos infunde aliento. Pero yo te pido, Dios, que a los creyentes acá, tú le infundas no solamente esa convicción como un sentido de alivio, sino ese temor también, el temor de que tú estás en los corazones de cada uno de nosotros, que tú miras cada uno de nuestros pasos, cada uno de nuestros pensamientos, que tú estás presente ahí y que ese temor nos lleve cada día más a buscar de ti, a buscar ser controlado por tu Espíritu en todas las áreas de nuestra vida, que si hay alguna área donde todavía no te hemos invitado, que podamos abrirte la puerta hoy. Que hoy sea un día de rededicación.
que hoy tú nos regales esa llenura del Espíritu Santo. Que si hay algún pecado no confesado, que pueda ser confesado, que pueda salir, para que podamos vivir en total control. Eso es lo que necesitamos, Dios. Si somos honestos con nosotros mismos, eso es lo que necesitamos. Ser lleno de tu Espíritu y vivir lleno de tu Espíritu. En este mundo con tanta confusión, necesitamos del Paracleto constantemente al lado nuestro. Oh Dios, y si hay alguien aquí que aún no te conoce, que aún no le ha abierto las puertas de su corazón a Cristo, que aún sigue viviendo en sus delitos y pecados, yo te pido que tú tengas un encuentro personal con esos corazones. Que tú le muestres claramente el Evangelio y la necesidad que tienen de Jesucristo. Que la sabiduría humana no puede, que nuestro buen comportamiento no vale, que es imposible alcanzar el estándar perfecto de Jesús con nuestras propias fuerzas, que necesitamos de ti, que necesitamos de Jesús. Que esto sea una realidad y que el Espíritu Santo, que estas personas puedan experimentar el gozo que da el ser lleno del Espíritu Santo, el tener el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este día. Llévanos con bien a donde quiera que ahora vayamos. Que tu presencia permanezca vívida en nuestros corazones y que tú nos permitas meditar en estas verdades, rumiar, que podamos sacar un tiempo para venir a cuentas contigo. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos.